Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. En todo caso, las vueltas son relativas, pero las vueltas son las que está dando la política y la geopolítica. Y en todo caso, como les decía, hay un deseo evidente de confrontación entre la nueva administración de Estados Unidos y la República Bolivariana de Venezuela. Ya sabemos cuáles son los intereses y también sabemos quiénes se han bajado los pantalones con 7 bases y más, para servir de portaaviones llegado el momento. Esto ni siquiera es un juicio de valoración, es una objetivísima comprobación de los hechos. Ejemplo, Cuba tiene como una herida ahí la base de Guantánamo. Y hay gente que se baja los pantalones con 7 bases gringas, y después son 9, y después ceden el espacio aéreo, terrestre y marítimo. Es decir, la soberanía. Hoy el presidente Maduro, al fin y al cabo con el cargo de presidente viene de comandante en jefe, ¿no? Eso es natural y tradicional. Daba algunas declaraciones en este ping-pong extraño. Bueno, con Trump en la Casa Blanca las cosas no pueden ser necesariamente extrañas cuando son bravas, ¿no? El imperialismo norteamericano creo que ha botado los tapones, como se dice. Ayer yo estaba viendo unas declaraciones, pronunciamiento del vicepresidente Mike Pence sobre la caravana de migrantes centroamericanos y hondureños sobre Estados Unidos. El hombre llegó a decir que esa caravana está siendo financiada por Venezuela, por el presidente Nicolás Maduro, y que pretenden poner a prueba la seguridad y la defensa de Estados Unidos, no sé para qué. Tremendo poder de convocatoria que yo tengo, pues, en Centroamérica. Mike Pence. Si no fuera porque lo dice un extremista, un loco extremista como Mike Pence, y lo peligroso que eso significa para la seguridad personal mía, que ya ha sido objeto de un atentado abierto, público, y seguridad del país, uno solo se reiría de eso. Lo primero que provoca es risa, y lo segundo es preocupación, porque ya comienza la paranoia imperialista a acusar al presidente Maduro y a Venezuela de todo lo que les ocurre a ellos. Mientras tanto, México ofrece un plan para mantener a los migrantes con destino a los Estados Unidos en México. ¿Mandato de quién? ¿Solidaridad presumible? Esto es Arriaga, en Chiapas. Voluntarios a los que se les entrega alimentos, reparan bolsas de frutas y agua, donación de zapatos, migrantes en una recogida con una bandera hondureña. Para el chofer, ¿vale? Yo les voy a pedir que cuiden su seguridad suya. Estos son los voluntarios ayudando a los inmigrantes, ¿no? Y hablaba Javier de la Cruz, Francisco Javier. Germán Mejía también tiene algo que decir. Porque sabemos de que si nosotros le damos todo con amor, ellos van a cruzar en paz y no habría violencia, no habría delincuencia. Y yo siento y invito a los demás hermanos por donde van a pasar para que le den con gusto, con amor, y ellos van a ir tranquilos. Este lo decía Francisco Javier de la Cruz. Y por lo que respecta a Germán Mejía, también tenía un testimonial en esto. Vamos para el otro lado y uno se siente orgulloso, mucha mano. No cualquier persona va a hacer todo lo que está haciendo México, en especial la población, porque nos han recibido muy bien en cada lugar que hemos entrado. Enrique Peña Nieto, presidente de la República de México, ante esta situación dijo: podrás recibir atención médica e incluso mandar a tus hijos a la escuela. También tendrás una identificación oficial temporal
para hacer los trámites que necesites mientras regularizas tu situación migratoria. Además, ese documento te permitirá entrar y salir de los albergues de Chiapas o Oaxaca cuando quieras. Y algo muy importante, al incorporarte al plan, podrás acceder al programa de empleo temporal. Mientras tanto, en Arriaga, Chiapas, las informaciones de Reuters hoy sobre la realidad que se está viviendo en este drama aluvional humano. Y un residente mexicano es una opinión, pero un presidente es la opinión. Dos requisitos. Uno, que te encuentres en los estados de Chiapas o Oaxaca. Y dos, que tú y los familiares que te acompañan ya hayan solicitado su ingreso o refugio con el Instituto Nacional de Migración. Bueno, México ofreció documentos de identidad temporal, empleos a los migrantes que se registren para tener estatus de refugiado en el país, intensificando los esfuerzos para detener el avance de esta caravana. Los migrantes prometen continuar a pesar de la oferta de asilo mexicana. Otros rechazan abiertamente esto. El líder de la caravana prometió seguir haciendo lo que estaban haciendo. Definitivamente es un mandato de Donald Trump, todos lo saben, yo creo a nadie le queda claro. Segundo, es un mandato para contener esto. Es más de lo mismo, es reprimir, contener la migración. No hay ninguna solución ahí, no hay intención. Si intenta detener migración, adelante. Nosotros siempre caminamos en paz y seguiremos hacia adelante. Exhortamos al nuevo gobierno a no reprimir a estas personas que ya vienen. Tienen derechos internacionales. Y luego por la ciudad de Arriaga hay lo que llaman una estación de ajuste sobre migrantes solicitando asilo y ayuda para retorno a sus países de origen también, que es lo que pretenden como valor subyacente en esta solidaridad, ¿no? Le dan trato correcto, solidaridad e información para los que pretenden seguir hacia el norte, cosa que Trump y su combo no quieren ni oír de tal cosa. Pero ya hoy ya no largamos ya, ¿verdad? Por motivo de mucho cansancio, sin dinero, ya no damos ya. Que fuera yo solo, sí, me arreglo, pero con ella y el bebé, no, muy tiernito también. Sí. San Pedro Sula, en Honduras, 26 de octubre de 2018. Recordamos San Pedro Sula cuando cubrimos los conflictos en Centroamérica. Al menos ahora están en paz y son una opción generosa de solidaridad latinoamericana y caribeña. Entierran a un joven migrante que murió durante la caravana. Miembros de la familia lo lloran. Uno de los organizadores de la caravana de migrantes centroamericanos, que se abre paso a través de México en su camino hacia la frontera con Estados Unidos, dijo el viernes que el grupo llevaría adelante su plan a pesar de la oferta del presidente de México, Enrique Peña Nieto, otorgándoles asilo. Bueno, ofreció documentos de identificación temporal, empleos a los migrantes que se registren para obtener una visa en el país, intensificando los esfuerzos para detener el avance hacia Estados Unidos, lo que ha enfurecido al parecer a Washington. Nunca imaginó este inmigrante que esta iba a ser su última iniciativa. La Policía de México bloquea la caravana de migrantes. Y esto es evidente por el despliegue de las fuerzas de contacto, ¿no?, con todo el equipo de represión que se lleva en estos casos. Puente Las Arenas, estado de Chiapas, México. Comisionado Federal de Policía Mexicana, Benjamín Grajeda, hacía alguna declaración. La bandera de los países hermanos y la de México ondeando juntas, pero las voluntades parece que no coinciden. Les decía Benjamín Grajeda, comisionado federal de la Policía Mexicana. Que integra la caravana se acoja al ofrecimiento que dio ayer el presidente de la República, en el sentido de que puedan acceder al programa de refugio, solicitar refugio, tener lugar donde dormir, donde ser atendidos médicamente,
obtener una tarjeta que les permita salir y entrar, que sus hijos puedan asistir a la escuela, acceder a un programa de trabajo temporal. Creemos que es importantísimo que todas y cada una de las personas de la caravana conozcan estos beneficios para que dejen de poner en riesgo su integridad. Un migrante, Gerson Díaz, da su testimonio. La línea dijo, hasta ahí llegaron y ahí están los escudos en tierra. No, pues la misión era ir al norte, pero aquí están cerrados, no los quieren dejar pasar. Y entonces, pero voltearlos no los volteamos, sino que queremos estar aquí, a ver, tal vez los dejan pasar para allá. Y tal vez porque dicen que el alcalde les dijo que los dejara pasar a todos, dicen, y será que algunos no saben que el alcalde ha dicho. La caravana de inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, que avanzan a través de México, se encontró con un bloqueo en forma de línea de policías mexicanos en una carretera del estado de Chiapas, al sur de México, y eso fue en la mañana del sábado 27 de octubre. La policía formó una línea que bloqueaba toda la carretera, impidiendo que la caravana avanzara hacia el norte. Déjenos pasar, es todo lo que decían ellos, ¿no? El alcalde quería sacarse el problema y dejarlo seguir. Bueno, los inmigrantes agotados se detienen en Oaxaca cuando la caravana avanza hacia Estados Unidos. Alguna forma de solidaridad evidente en lo esencial: comida, retretes, higiene. Un hondureño, Araceli Dueñas, declaraba: hasta Tijuana, pero vamos a hacer la parada de aquí, de Tamaltepec, vamos a otro, y de ahí vamos a Ciudad México, como les repito, a hablar con el cónsul y hablar con el senador, a ver de qué manera mejoramos, a escuchar sus propuestas, aunque nosotros no necesitamos ya propuestas, porque la mira de nosotros es llegar hacia el norte para mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestra familia. Ahora la boquita, no lo voy a inyectar. Migrante hondureño y su madre, Amari Vázquez. La atención médica además ha sido muy solidaria. Bastante difícil, mucho sol, mucha deshidratación los niños, bastante. Pero gracias a Dios les están dando los apoyos necesarios para que pues nuestros hijos se hidraten y estén bien. Tiene bastante fiebre, vómito y calentura. Otro hondureño, Héctor Adalid, decía: bueno, al menos estoy bajo el refugio con mis hijos, porque el calor es como la Pascua en mi país. El agua es refrescante y esta área es buena, por lo menos para detenernos y luego tratar de seguir adelante, ¿no? Son perseverantes en el esfuerzo, ya llegaron hasta aquí, lo intentan. Cientos de personas detenidas en esta ciudad, pero las estimaciones del número total de migrantes es de 1.700 a 3.500. Porque la calor está como que es Semana Santa en nuestro país, es posible más caliente, pero sí, muy rica el agua, este lugar está bien paradisiaco, como dicen, ¿va? Entre los inmigrantes, los pequeños especialmente, son tratados por médicos en Tapanatepec. Según informes, muchos padecen fiebre, agotamiento, después de una marcha a pie bajo un calor realmente importante. Inmigrantes con destino a Estados Unidos se enfrentan en la frontera entre Guatemala y México. Frontera obviamente cerrada, genera presión emocional y la agresividad se descarga de esta manera. Evaluación de la situación desde elementos aéreos y su evacuación
en los casos en que se hace necesario. Bomberos voluntarios como Romeo Girón dicen, bueno, hemos transportado a personas con fuerte insolación. Han recibido golpes. Una persona estaba herida en un incidente no confirmado y se dice que esta persona murió. Personas con golpes de calor, con insolación, con algunos golpes contundentes, y hace rato pues se trasladó a una persona herida en la región frontal. Según versión no verídicas, dicen que falleció esta persona. Doctor Alfonso Navarrete Prida, ofrecerá a ustedes un mensaje. Ministro del Interior mexicano Alfonso Navarrete dice: las manifestaciones de violencia ocurridas hoy en la frontera con Guatemala, y reitera que la única vía para ingresar a México es mediante el cumplimiento de las leyes migratorias. Alfonso Navarrete, de la Secretaría de Interior, agregó: grupos de personas intentaron ingresar a territorio nacional por la frontera sur, concretamente en el puente internacional de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a Ciudad Tecumumán, Guatemala, rompiendo la reja de entrada, en este caso a nuestro país, y agrediendo con piedras, petardos, botellas de vidrio y cuetones a personal de migración y a Policía Federal desarmada. Según los informes, el grupo rompió una puerta en la frontera de Guatemala con México, en Tecumumán, y los socorristas locales dijeron que las fuerzas de seguridad utilizaron balas de goma. Migrantes continúan su viaje hacia el norte, esto es Tapanatepec, Oaxaca, Vista General de la Plaza, solidaridad para entregar alimentos a los inmigrantes, y coordinador de la organización Personas Sin Fronteras, así se llama, que ayuda a la caravana migrante, David López, decía: hicimos una sesión con todos los migrantes y se hizo un comité de seguridad de 300 personas migrantes para ir en seguridad en el trayecto de la carretera, para usar un solo carril, para ir en orden, para estar aquí cuidándonos y todos en forma ordenadamente. Y el comité también se va a encargar de lo que es la basura y todo eso. El siguiente testimonio es un migrante hondureño de 23 años, Ángela Alejandra Hernández. Vean el perfil de edad, ¿eh? El espectro es amplio. Y los niños no tienen otra opción que seguir a sus mayores, desde luego. Y aquí los testimonios no todo el mundo los quiere dar. También que por quedarnos en el camino estamos un poquito malos de la garganta y fiebre, dolor de cabeza. Entonces mejor decidimos adelantar. Y como estaban las cámaras, el eterno femenino se maquilló bien. Otro migrante hondureño, Douglas Oviedo, daba su testimonio. Sabemos que todavía faltan muchos días para caminar, pero vamos a seguir adelante. Nicaragua, 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 Nicaragua. Ya saben, ¿verdad? Si lo que estamos aquí frente pasamos, todos vamos a pasar. Tanto el que se está revelando por ahí, como que también viene humilde. Sé que nos quedan muchos días, ¿verdad? Que caminar, que difundir, que dialogar más adelante. Y solamente queremos realmente que nos escuchen y que de esa forma puedan tener conciencia de lo que realmente quiere el pueblo hondureño, guatemalteco, salvadoreño y nicaragüense, de poder llegar hacia un destino. No estamos pidiendo un sueño americano, estamos pidiendo un sueño mundial para poder ayudar a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a toda la gente que realmente está bajo cargo de nosotros, nada más. Otro migrante hondureño, Mauricio Galeaves. Unidos, tengo 6 años de no mirar a mis hijos por la razón de que Migración me deportó injustamente, y pues hoy voy de vuelta, digo, para allá, ¿me entiendes? Pero imagínense, ya con esta situación que tenemos aquí bastante complicada, ¿me entiendes? No sabemos de qué hacer, ¿me entiendes? Ajá. Si lo deportaron antes, la tiene bien difícil, ¿no?
La historia es que los migrantes continuaron su viaje a través de México cuando un grupo de su mayoría centroamericanos comenzó a testimoniar lo que les dijimos. Migrantes que esperan en la frontera con Estados Unidos dicen que va a haber movilización, incluso no solo policial, sino militar en algunos casos. El equipo de represión de motines está a la vista, con todos los hierros. La Policía de Protección de Aduanas y de Fronteras en la frontera Estados Unidos-México. Ejercicios de preparación de la policía y enviando un mensaje disuasivo a través de las cámaras, ¿no? Así los vamos a esperar. Grupos de personas, en su mayoría guatemaltecas, esperan en el puente bajo mantas para solicitar asilo en los Estados Unidos. Y el ambiente está muy caldeado con este tema de esta ola inmigratoria. Bueno, solo vienen de aquellos países y aquellos territorios en los que tanta expansión non santa tuvo Estados Unidos también. Madres en espera de solicitud de asilo en los Estados Unidos, como Brenda González, diciendo, no me dejaron pasar. Me dijeron que esperara en fila y no me dejaron pasar. Oficiales de Policía de Aduana y Protección de Fronteras. No me dejaron pasar. Dijeron que esperara a hacer cola. Voy a esperar, yo sé que Dios es grande y Él me va a ayudar. Ya tiene rato, es como 20 días o un mes tal vez, ya hasta perdí la cuenta. Pero Dios es grande y me he topado con muchas personas muy buenas y me han ayudado bastante. Esta es una vista general del puente de la frontera. Pocas veces ha tenido tanta densidad de público, ¿no? Y tampoco pocas veces ha habido tanta aparato de represión a la vista, ¿no? Tratando de disuadir. Tropa de Estados Unidos en la frontera mexicana para esperar la caravana de inmigrantes. Y Kevin Lennon, jefe de aduanas y de protección fronteriza, decía hoy, nuestro mensaje a los organizadores y participantes de esta caravana es simple. Como dejaron en claro el presidente y el secretario Nielsen, no permitiremos que grandes grupos ingresen a los Estados Unidos de manera no segura e ilegal. Para aquellos que buscan cruzar y que buscan asegurar un reclamo seguro y legítimo en el puerto de entrada, el gobierno mexicano ya le ha ofrecido la autorización y la autorización de empleo. Si usted es un inmigrante económico que busca unirse a los miembros de su familia en Estados Unidos, debe regresar a casa y solicitar la visa adecuada en su punto de origen. El general de la Fuerza Aérea Terrence G. O'Shaughnessy, comandante del Mando Norte, dice, tenemos la autoridad que nos otorgó el secretario de Defensa Mattis. Las unidades que normalmente se les asignan armas, en realidad están replegando con armas. Sabemos que la seguridad fronteriza es seguridad nacional y el ejército de Estados Unidos avanzará con esa capacidad de fortalecer la frontera. El Departamento de Defensa ya ha brindado apoyo a la CBP para asegurar la frontera, como dijimos. Por todas las vías, ¿no? Ahora una gran cantidad de inmigrantes forman cadenas, como acabamos de ver, cadenas humanas para cruzar el río en la frontera de Guatemala y México. Tienen suerte de que la corriente no está demasiado intensa, no ha habido lluvias como para que los arrastres, ¿no? Cadenas humanas cruzando el río Suchate, en la frontera natural entre México y Guatemala. El rublo de transporte, entonces ahí lo amenazaron a muerte. Entonces nosotros no teníamos dinero para pagar un coyote. Optamos por venirnos en la caravana. Y bueno, y nuestra meta es llegar a Estados Unidos, a ver qué permite Dios. Si no, pedir asilo en otro lugar, pero a Honduras no podemos llegar. Los coyotes a los que ella se refiere son los ilegales que saben cómo hacer pasar la frontera ilegalmente por determinados caminos y cobran mucho dinero por eso. Bueno, no teníamos dinero para pagar un coyote, dijo, los contrabandistas que contrabandean a los inmigrantes indocumentados. Tuvimos hasta que tener desmadre allá y ni así lo quisieron dejar pasar.
No me imagino por qué, porque imagine que les gusta que le den el peligro a uno, pues si peligroso más bien hasta se ahogan niños o cualquier cosa. Dispararle balas de gomas a alguien que tiene un niño en brazos. Así les vamos a explicar, creo que tenemos que dar mucha información a ellos para decirle cómo es, cuánto tiempo tarda, cómo se va a llevar, dónde se va a llevar y poder darles toda la información que se requiere. Comisionado de Migraciones Benavente, quien hablaba. Para ello. Hemos hecho ahorita disposición de 1. Ahora hay 3 grupos principales moviéndose hacia el norte. Los migrantes continúan viajando hacia el norte a través de México. En Santiago Niltepec, estado de Oaxaca, la vista general de la iglesia con migrantes en el frente. Exigimos transporte digno a cada persona que se puede poner en nuestros lugares, en el lugar de cada una de las personas que vienen caminando por cientos y cientos de kilómetros. Migrantes vinculados para utilizar el servicio gratuito de llamadas telefónicas, tratando de llevar alguna tranquilidad a sus hogares. Personas que esperan en línea, llamadas gratuitas, por lo menos para darle alguna tranquilidad a los que quedaron atrás. Un inmigrante de Honduras, Juan Ramón Murcia. Ha escuchado y ha visto también cómo tiran las noticias que tiene militares y todo. Y dice que va a seguir poniendo más, pero nosotros, el rumbo de nosotros es estar allá. Alcalde de Santiago Niltepec, Cruz Medina, decía, se ven mujeres y niños porque les dimos prioridad a los niños y a las mujeres. Había que hacerlo. Y niños porque le dimos prioridad a los niños y a las mujeres por ser más vulnerables y porque pues los niños deben estar con sus mamás, deben estar cuidándolos. Por eso le dimos prioridad a ellos. Este auditorio nosotros lo usamos para trabajar porque pues el Palacio Municipal fue dañado por el terremoto. Los inmigrantes descalzan afuera. La caravana, compuesta principalmente por inmigrantes centroamericanos que se abrían paso por el sur de México, descansó en Santiago Niltepec, en el estado de Oaxaca. Son imágenes de hoy. Y se estima que 2.000 niños que viajan con una caravana de migrantes necesitan cuidados urgentemente. Esto es Santiago Niltepec, Oaxaca, anoche. Reunión de recogida antes del amanecer. Y hay madres embarazadas también. Entonces evitan que se enfermen los niños. El ombudsman de los derechos humanos de Oaxaca, Arturo Reinberg, dice, muchos tienen fiebre, bronquitis agudas, problemas respiratorios. Estimamos que más de 2.000 niños viajan con esta caravana. Y más de 500 son muy, muy jóvenes. Esto ya no es solo un problema de transporte. Es muy importante que el Estado mexicano determine cuál será el modelo de atención para esta población, pero principalmente la población de niñas, niños y adolescentes que emigran con o sin sus familias. Los niños que viajan en una caravana de migrantes son vulnerables y deben ser protegidos, dijo el defensor de los derechos humanos de Oaxaca, Arturo Reinberg. Él lo dijo lunes 29 de octubre. Al amanecer, los migrantes centroamericanos están teniendo cuadros broncorrespiratorios agudos, pero el censo en general estamos hablando de más o menos 2.000 niños los que van en esta caravana. 500 son muy, muy pequeños. No nada más es el tema del transporte, sino más bien el llamado a la dimensión de la crisis que estamos enfrentando, ¿sí? Por lo que es muy importante que esté previendo el Estado mexicano cuál va a ser el modelo de atención a esta población, pero especialmente esta población de niñas, niños y adolescentes que están migrando. Cuando los migrantes subieron a bordo de una camioneta pick-up llena, se vio una niñita aplastada entre adultos con una expresión de horror en su rostro. Las anécdotas gráficas. Inicia campaña
con inmigración y seguridad fronteriza. You're voting for me in 2018. You're voting for me. 5 semanas a partir de hoy, todos estos avances extraordinarios en juego, están en juego, no estoy en la papeleta, pero de cierta manera voy a estar en la papeleta, así que por favor vayan a votar. Tienen que ir a votar. Go out and vote. This will be an election. Esta será una elección. La caravana, la ley y el orden y el sentido común. Esto es lo que será. Será la elección de esas cosas. Los demócratas se han convertido en una multitud enojada y desequilibrada, decidida a obtener el poder de cualquier modo necesario, y su voto de las elecciones decidirá qué partido controla el Congreso. Los demócratas quieren caravanas, les gustan las caravanas. Mucha gente dice, y me pregunto, ¿quién inició esa caravana? Los demócratas también destruirán la atención médica, brindando atención médica gratuita a los inmigrantes ilegales, y mucho más que eso. Entonces, si quieres apoyar a nuestras leyes y fronteras, nuestra forma de vida, debes votar por Scott Walker y Leah Vukmir. Creo que lo mantendré un poco discreto esta elección. Me gusta jugar a que ocupamos esta elección, que vamos a coparla, ¿sabes? Creo que Blue Wave se ha roto rápidamente, se refería a un grupo opositor. Solo falta una semana para las elecciones parciales en el Congreso y el presidente Donald Trump ha atacado a los demócratas y ha duplicado las promesas. Russia Today dice: Trump promete acorralar a los migrantes de la caravana en ciudades de carpas. Ahí está Rubén Castellé. En suma, las últimas entrevistas de Fox News, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha compartido sus planes para detener lo que recientemente calificó como una invasión de migrantes centroamericanos. Les damos a ustedes el resumen de lo que dieron a conocer hoy. Y según consiguen asilo, se alargará el tema. Ahora, en una entrevista de Laura Ingraham de Fox News, el mandatario ha hablado de que podría esperarle a otras personas un futuro. Trump dijo que el gobierno estadounidense planea crear ciudades carpas para solicitantes de asilo de la caravana, con el objetivo de que puedan esperar audiencias de sus solicitudes en esas instalaciones. Solicitan asilo, vamos a retenerles hasta cuando se celebre el juicio, dijo Trump. Y en ese sentido, veamos el video que acompaña a esta noticia, que como dijimos, es una cortesía de RT. Y en ese sentido también hay que tener en cuenta que Trump promete acorralar a los inmigrantes. Ciudades de carpas para los migrantes que llegan a Estados Unidos. El mandatario asegura que no va a gastar dinero en construir estructuras especiales para los que huyen de la violencia y las pandillas. Construiremos ciudades con tiendas de campaña. No vamos a instalar estructuras y gastar cientos de millones de dólares. Tendremos carpas, serán muy agradables y ellos esperarán allí. El presidente estadounidense además ha prometido que cambiará la política hacia los migrantes que esperan en libertad la decisión judicial sobre su estatus. Trump afirma que en muchas ocasiones no aparecen ante los tribunales y planea retenerlos durante todo este periodo en las áreas de tiendas de campaña. Según el mandatario, estas medidas reducirán drásticamente el flujo. Anteriormente, Washington anunció el despliegue de más de 5.000 militares en la frontera ante la llegada de 2 caravanas con miles de personas de Centroamérica. La operación incluirá helicópteros, agentes migratorios especializados y equipos de vigilancia remota nocturna. Nuestra corresponsal Paola Guzmán ha conversado con los que ingresaron recientemente en México desde Guatemala. Una nueva caravana de migrantes se acerca ya hacia el territorio de... Esto ha ocurrido el día lunes, donde después de haber tenido un altercado en la frontera norte con Guatemala y su policía, y de que no los dejaran pasar en el puente del río Suchiate, este lunes se han echado al río para intentar cruzar y lo han conseguido. Se encuentran ya en tierra azteca. Cientos de ellos estuvieron en el río bastante tiempo. Hubo de hecho varios niños y gente mayor que se estaba ahogando. Incluso la policía que se encontraba ahí alrededor, había un gran operativo que no los estaba dejando pasar, pero al ver que no desistían y que estaban todos unidos, ellos han ingresado ya, como lo decía, a territorio mexicano. Después de caminar por esta
esta ciudad fronteriza de nombre Ciudad Hidalgo han decidido acampar aquí en un parque de la localidad para después continuar su camino mayormente a pie para poder alcanzar a la primer caravana migrante que salió hace ya unas semanas y que de acuerdo a organismos internacionales llegó a ser de hasta 7,000 personas. Sin embargo, en este camino, aunque ellos mencionan que la prioridad es llegar a Estados Unidos, el presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno han dicho que les ofrecen visas de trabajo temporal para poder trabajar en los estados de Chiapas y Oaxaca. Tuve la oportunidad de entrevistar a algunos de ellos y aquí están sus palabras. Pues la verdad aquí en México hemos sufrido bastante. Acabamos de entrar, pero la policía no nos ha dejado, entonces entramos por fuerza. La verdad que venimos de Honduras por el país, por el presidente que tenemos, que para decir es una basura porque no da empleo. Allá adentro, cuando está metido en la migración, no promete sino maltratar a la gente. Eso es lo que hacen ellos, maltratar a la gente. No dice ellos, no, es que le puedo dar comida, que le puedo dar el tiempo, sino que allá vienen a dar la comida a las 2 y uno muriéndose de hambre. Y otra, en esa migración, todo sucio. El objetivo de estos cientos de migrantes es llegar a tierras estadounidenses, donde el presidente Donald Trump ya los espera con cerca de 5,000 militares. Él ha mencionado que no los dejará pasar, pues son criminales y es gente mala, así lo ha denominado. Sin embargo, estas personas me dicen que no es así, que la realidad es que hay mucha gente buena que sale de los países centroamericanos, pero porque no tienen opción, porque vienen huyendo de la violencia y de los bajos salarios. Sin embargo, su camino pues todavía será bastante difícil. Las temperaturas en este estado son muy complicadas. Llegamos alrededor de los 33 grados centígrados, muy húmedo y muy soleado. Y esto es a lo que se tienen que enfrentar ellos con muy pocas cosas en la mano. Podemos observar a mi alrededor que están en estos momentos secando su ropa porque ellos cruzaron el río Suchiate hace unas horas, pero no solo es ropa lo que también están secando, sino sus documentos, sus cartillas de vacunación, sus actas de nacimiento, todo esto que son piezas únicas, valores que es con lo poco que salieron de sus países de origen, no traen mucho dinero, no traen alimento ni agua en realidad. Este es todo un viacrucis, todo un camino que buscan ellos seguir con tal de lograr tener una mejor vida. Buena nota de RT como de costumbre desde el lugar de los acontecimientos. Les recordamos que en desarrollo y en pleno desarrollo son eslogans registrados hace mucho tiempo por esta producción. Bueno, las caravanas de inmigrantes, las fronteras son el gran tema. Y esto, desde luego, según Nicola Hadwa, el medio de Hispan TV, Estados Unidos planea separar las familias de caravanas de inmigrantes. La política migratoria de Donald Trump hacia la caravana de migrantes centroamericanos podría incluir una nueva separación de familias, alerta un analista. De Estados Unidos podemos esperar cualquier cosa. Estados Unidos es una potencia que no le interesa absolutamente nada los derechos humanos, ni la vida de los niños, ni la vida de nadie. O sea que ellos, los estadounidenses, son capaces de matar a la mitad de un país si necesitan robarse algún recurso de ese país. Ha advertido este viernes el analista Nicola Hadwa en una entrevista con Hispan TV. Hadwa, de este modo, alertando una posible separación de familias como respuesta de Washington a la llegada de la caravana de unas 7,000 personas a su destino, es decir, Estados Unidos. Un necesario que el analista recuerda ocurrió a mitad del año cuando fueron separados padres e hijos, muchos menores entre ellos, en la frontera mexicano-estadounidense. En concreto alude a la encarcelación de unos 2,000 niños migrantes que las patrullas fronterizas estadounidenses distanciaron de sus familias al intentar ingresar sin papeles desde México a Estados Unidos. No puede ser más dramático esto, ¿no? Estados Unidos es la potencia que ha empobrecido a todos los pueblos de América Latina, robando sus recursos, advierte el analista internacional Nicola Hadwa. Medidas como meter niños en jaulas, sostiene Hadwa, han dado una imagen muy mala de Washington. Queremos continuar en este tema, nos interesa profundizar claramente porque la caravana lleva ya varias semanas en este camino.
Nicolás Hadwa, analista internacional desde Valparaíso, Chile, toma contacto con nosotros. Agradecerte, Nicolás, por el contacto con Hispan TV. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Nicolás, la ONU ya había cifrado en más de 7.000 la cantidad de personas que conformaban esta caravana de migrantes centroamericanos. De ellos ahora se habla de unos 2.000 niños que están expuestos a deshidratación, entre otros problemas. Advierte también de las consecuencias duraderas de la separación de las familias. ¿Podría ocurrir nuevamente la dramática separación de niños de sus padres en la frontera de México con Estados Unidos? Bueno, de parte de Estados Unidos, que es quien está combatiendo esto, podemos esperar cualquier cosa. Estados Unidos es una potencia que le interesa absolutamente nada los derechos humanos, ni la vida de los niños, ni la vida de nadie. O sea, ellos son capaces de matar a la mitad de un país si necesitan robarse algún recurso de ese país. Nosotros ya vimos que fueron capaces de enjaular niños, separarlos de sus padres y meterlos en jaula, encarcelar niños. Es un asunto terriblemente monstruoso. Yo creo que Estados Unidos de alguna manera tiene que sopesar el daño que tiene a la imagen internacional de Estados Unidos, que de por cierto es una imagen muy mala, pero cada vez peor, sobre todo con un Donald Trump a la cabeza, que es un tipo que absolutamente desenfrenado. Nicolás, aventurándonos un poco a lo que pueda llegar a ocurrir, ¿qué se puede esperar o qué espera la caravana en la frontera? Muchos están dispuestos a todo para llegar a Estados Unidos, pero Washington ya anunció el despliegue de fuerzas militares para evitarles el paso. Claro, esto la verdad que es un hecho bastante complicado. No tengo duda de que las órdenes de Donald Trump van a ser dispararle a esa gente, ¿no? Es una locura que las vamos a ver siempre de parte de ellos. Lo que sí quiero decir es que hay que preguntarse por qué ocurre esto. Esto ocurre porque en una época colonial, los colonialistas que vinieron aquí a América Latina, los europeos, se robaron toda América Latina, dejaron muy empobrecida América. Y después el imperialismo norteamericano, que siguió robándose los recursos a los latinoamericanos, hacen que estas poblaciones no tengan posibilidades de una vida digna, no tengan posibilidades de vivir, ni siquiera mantener su familia. Esa es la verdad. Lo que está ocurriendo en América Latina es producto del colonialismo y el imperialismo, con Estados Unidos a la cabeza, que es la potencia que ha empobrecido a todos los pueblos de América Latina, robándole sus recursos. Son ellos los principales culpables. Debieran admitir que esta gente pudiera llegar a Estados Unidos, o más bien impedir que sigan robándose los recursos de los latinoamericanos para financiar la codicia de las grandes empresas norteamericanas. Bien, Nicolás Hadwa, claramente nos mantenemos pendientes de este tema, así que en contacto siempre. Saludos hasta Valparaíso, Chile. Bueno, mentiras y amenazas de Trump sobre caravana de migrantes. Indignan en todo el mundo las mentiras de Donald Trump, esto es de Hispan TV, al calificar al éxodo de hondureños como delincuentes y además amenazó con cerrar la frontera con México. El presidente estadounidense Donald Trump conversó con líderes militares de Estados Unidos en el Pentágono sobre las opciones para reforzar la frontera con México ante la posible llegada de la caravana de migrantes, la mayoría hondureños, que se dirigen hacia ese país, y advirtió que no se les va a permitir entrar. El mandatario también ha expresado su rotundo rechazo calificando al éxodo de familias como delincuentes. Este experto en leyes migratorias advierte que estas acciones del gobierno federal son inconstitucionales. Recuerda lo que le dijimos de Trump cuando ganó, ¿no? Esto va a ser como un burro en una cristalería. Bueno, por eso los miembros de la Guardia Nacional, desplegados desde el pasado abril en la frontera, no han podido dedicarse a detener indocumentados y su misión ha estado en cambio centrada en asesorar a los agentes fronterizos y apoyarles en sus operaciones aéreas, así como en labores mecánicas, como la reparación de sus vehículos para que puedan reprimir mejor. Una de las mentiras que ridiculiza a Trump es decir que en la caravana, eso lo dijo Trump, hay 10.000 migrantes y que en ella
viajan individuos de la Mara Salvatrucha y gente procedentes de Oriente Medio o incluso terroristas, una teoría que ha propagado sin ofrecer ninguna clase de prueba. Para los que no saben lo que es la Mara Salvatrucha, es uno de estos grupos de jóvenes delincuentes agresivísimos, ¿no? El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, frente a los medios de comunicación en la Casa Blanca, dijo a Trump que había hablado con el mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, y que había dicho que la caravana fue organizada por grupos de izquierda, y vean y oigan, financiados por Venezuela. Así lo dice Roxy Orbach desde California. Bueno, del portal RT tenemos lo siguiente. Trump anuncia sus planes para revocar la ciudadanía por nacimiento, como se temía, ¿no? Es decir, niño que nazca en Estados Unidos no necesariamente va a tener la ciudadanía estadounidense. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, eso no lo dice él, podrían reclamar a sus padres a través de unos abogados y darles así la obligación de tenerlos en los Estados Unidos. El presidente Trump ha anunciado que pretende revocar la ciudadanía por nacimiento, como dijimos, en una entrevista exclusiva del programa Axios de HBO. El mandatario ha revelado que planea firmar una orden ejecutiva que eliminará el derecho a la ciudadanía estadounidense para los bebés nacidos en Estados Unidos si sus padres no son ciudadanos o no son inmigrantes, sino ilegales. Se trata de la última escalada en la retórica antimigratoria de la administración Trump justo antes de las elecciones legislativas del 6 de noviembre, está buscando los votos de la ultraderecha, ¿no?, que determinarán el control del Congreso. La Casa Blanca anunció este lunes que enviaría alrededor de 5.200 soldados a la frontera sur con México para el fin de semana, con el fin de evitar el ingreso a territorio estadounidense de la caravana de migrantes centroamericanos. Migrantes en la ruta hacia los Estados Unidos tratan de cruzar el río Suchiate ilegalmente desde Tecún-Humán, Guatemala, el 28 de octubre de 2018. Trump a la caravana de inmigrantes les dice, es una invasión. Nuestros militares los esperan. El presidente declaró que quiere revocar el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva. Elena Villar nos amplía estas últimas declaraciones en directo. Elena, qué gusto saludarte. ¿Qué más dijo el presidente? Cuéntanos, adelante. El anuncio se ha producido durante una entrevista con HBO. El presidente de Estados Unidos ha dicho que quiere revocar la ciudadanía por nacimiento, es decir, eliminar el derecho a ser ciudadano estadounidense para los bebés nacidos en el país si sus padres no son ciudadanos o son inmigrantes ilegales. Donald Trump dice que puede hacerlo por orden ejecutiva, es decir, sin pasar por el Congreso. Vamos a escucharle. Definitivamente se puede realizar mediante una ley del Congreso, pero me están diciendo que puedo hacerlo con una orden ejecutiva. Ahora bien, qué ridículo. Somos el único país del mundo donde una persona viene, tiene un hijo y ese niño es básicamente un ciudadano de Estados Unidos durante 85 años, con todos los beneficios. Es ridículo y tiene que terminar. Cabe destacar que una cosa es lo que diga públicamente el presidente y otra lo que realmente suceda. Lo cierto es que la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense dice exactamente: todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen. Por lo tanto, esto podría suponer una nueva batalla para Trump en la Corte Suprema. Otro de los argumentos utilizados por el presidente ha sido que Estados Unidos es el único país en donde esto se da. Algo que hay que precisar: es mentira, es incorrecto, sucede en muchos otros estados del mundo. Estas declaraciones llegan, recordemos, a solo una semana de las elecciones legislativas y en medio de un ambiente impregnado de una retórica anti-inmigración. Recordemos que este mismo lunes la Casa Blanca anunció el envío de más de 5.200 soldados a la frontera sur con México para evitar el ingreso en territorio estadounidense de la caravana de migrantes centroamericanos. El propio Donald Trump la ha calificado de invasión y así se explicaba qué van a hacer con los migrantes en otra entrevista. Vamos a construir ciudades de tiendas de campaña. No vamos a hacer edificios y gastar cientos de millones de dólares. Tendremos carpas, van a ser muy bonitas y ellos tendrán que esperar. Y si no obtienen asilo, tendrán que irse.
Además, ha asegurado que los solicitantes de asilo serán encarcelados hasta que un tribunal se pronuncie sobre su situación. Actualmente, ese proceso puede durar años. Por si no quedaba lo suficientemente claro, Trump también ha explicado que si hasta ahora lo que se hacía era aprehenderlos para más tarde soltarles, su intención ahora es no dejarles en libertad. Dice que así habrá menos personas que intentarán cruzar ilegalmente a Estados Unidos. Bueno, pues ya estaremos escuchando las voces, obviamente a nivel internacional, de estas futuras acciones, dónde quedan los derechos humanos y demás. Yo te agradezco mucho, Elena. Gravísima situación en todos los medios, les vamos dando un pantallazo muy amplio. ¿Cómo van las intenciones de voto? Los demócratas 49.5%, los republicanos 41.9%. 49 demócratas, 41 republicanos. La intención de voto, generic ballot, es una pregunta donde se responde si votarías por los demócratas o por los republicanos en las elecciones de noviembre. Este número ha sido históricamente un buen indicador del resultado electoral para el Congreso, especialmente para la Cámara de Representantes, lo que acá llamaríamos la Cámara Baja, ¿no? Diputados. En el Senado, en las próximas elecciones de noviembre, un total de 35 senadores serán electos, un poco más de la tercera parte del Senado. Y este mapa muestra los estados en los que hay elecciones para senadores y cuál es el partido que en las encuestas se muestra hasta ahora aparentemente como ganador y favorito. Los demócratas tendrían 44 y los republicanos 50, es decir, la gente sigue volcada a la derecha. Representantes demócratas 205, republicanos 199. Y aquí está el gráfico de la encuesta a que hacíamos referencia, ¿no? 44 frente a 50. 44 demócratas en azul, republicanos en rojo, 50. ¿Y cuál es el partido que muestran como ganador y favorito? Está a la vista. Esto en cuanto a las encuestas, ¿no? Por lo demás, los demócratas en la Cámara de Representantes tienen previsto 205 curules y los republicanos 199. La Cámara de Representantes será elegida en su totalidad, tiene nada menos que 435 asientos y será elegida y renovada en su totalidad este próximo 6 de noviembre. En este momento el Partido Republicano aventaja con 238 representantes a los demócratas, que cuenta con 192. Es decir, la gente sigue volcada a la derecha. Gobernadores de estado, bueno, los demócratas tienen 19 y los republicanos 23. De los 50 estados de Estados Unidos, el Partido Republicano controla 33 gobernaciones y el Partido Demócrata tiene solo 16. Y estado de Alaska, tiene un gobernador independiente. En noviembre se elegirán gobernadores en 36 estados. Según las encuestas, así quedaría la composición del país. Bueno, en otra nota periodística del trabajo estupendo que está haciendo Hispan TV, en Arbaín se conmemoran 40 días por el aniversario del martirio del imán Hussein. Millares de peregrinos musulmanes se congregan en la ciudad santa de Karbala, en Irak, para conmemorar el día de Arbaín, aniversario del martirio del imán Hussein. En días previos a esta triste fecha y tan señalada, Karbala ha estado recibiendo millones de peregrinos musulmanes de diversas partes del mundo para conmemorar el día 40 después del aniversario del martirio del imán Hussein, la paz sea con él, nieto del profeta del Islam, Hazrat Muhammad. Se trata de la mayor congregación religiosa anual en todo el planeta Tierra. Vestidos de negro, los fieles se golpean el pecho y la cabeza, lloran y gritan el nombre de Hussein, como muestra de su lealtad a quien junto con otros 72 acompañantes encontraron la muerte por negarse a jurar lealtad al corrupto y tiránico califa Omeya Yazid allá por el siglo VII. De hecho, los musulmanes, en su mayoría chiitas, conmemoran y rememoran 40ª jornada transcurrida desde el día de Ashura, 10º día del mes de Muharram, calendario lunar, que marca el martirio del tercer imán chiita en el desierto de Karbala a manos de las tropas de Yazid. Y en este sentido, acerca de la conmemoración del día de Arbaín, veamos el respectivo video y noticias de esta corporación mediática. ¿Dónde se encuentra su mausoleo?
Es una impresionante demostración de fe al estilo de ellos. Los musulmanes y los árabes, sino de todas las etnias y religiones, se encuentran cada año en la gran marcha de la unidad de Arbaín, ya que el imán Hussein es el símbolo de la resistencia y de la lucha del bien contra el mal para todos estos 20 millones y pico de peregrinos que participan en esta memorable ceremonia. Es prácticamente inimaginable, al menos para alguien de Argentina, que pueda haber tanta gente junta yendo a un mismo lugar, que esto sería muy caótico en otros lugares. Y acá la verdad que dentro de cierto mínimo caos, que es inevitable porque es tanta cantidad de gente que es completamente incontrolable, funciona todo perfecto, la gente solamente da hacia el otro, da al otro, y realmente se siente como ese amor a Hussein y se siente lo que es verdaderamente lo que es un camino espiritual, el camino espiritual que tienen las personas. Pese a que han transcurrido 14 siglos del martirio del imán Hussein a manos del califato de Yazid, su valentía y su mensaje parece que no han quedado en el olvido, y los esfuerzos de los gobiernos despóticos que deseaban oprimir la peregrinación a Karbala durante siglos no han tenido éxito por esta misma razón, que su mensaje a la resistencia y mantener la pureza es eterno y sigue estando presente en la actualidad. Rosy Hurtado con información de Ramín Bajizadeh, Hispan TV Noticias. Bueno, esta es una de las impresionantes muestras de fe y sui generis, ¿no? Porque cuando uno ve, y hemos estado ya en alguna etapa de nuestra larga carrera como corresponsal, viniendo o yendo hacia un centro de guerra, cómo se fustigan, ¿no? Se llegan a sacar sangre en algunos casos. No es que esté generalizado esto, pero parecería que es una demostración de la profundidad de la fe el hecho de asumir ese tipo de autoflagelación, ¿no? Y no es extraño tampoco ese tipo de cosa en la historia profunda del cristianismo. Por algo los flagelos son lo que son, ¿no? Y los cinturones flagelarios en la historia también de este lado. Bueno, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, cadena oficial del Estado venezolano, República Bolivariana de Venezuela, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor. Disponga usted de las cámaras, señor director.